Buenos días. Tengo dos animalitos aquí que espero no nos den lata, más de lo que yo puedo quedar. Me distraigo fácilmente. Bueno, pues gracias a Dios por un nuevo día, gracias a Dios por su palabra, por su fidelidad, por su amor. Y hoy vamos a estar viendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 19. Y vamos a, directamente leer lo que nuestro Señor ha dejado para nosotros en su palabra, a través del testimonio de sus discípulos y apóstoles. Nos vamos a concentrar hoy en el relato de cómo fue que llamó a sus discípulos y quiénes eran. Como eran muchos, pues vamos a describir algunos de ellos y vamos a identificarnos muchas veces con ellos. Vamos a entender que muchas veces en nuestros días seguimos cometiendo los mismos errores que ellos cometieron y pues nuestras reacciones a veces son muy infantiles, son maduras en Cristo, pero para eso su palabra es importante en nuestras vidas para poder madurar, para poder llegar a los estándares que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. No pensemos que porque son relatos bíblicos, pasaron, están en la historia y bueno, son para nuestro entretenimiento o para hacernos sentir mejor o para llenar un vacío que está en nuestro corazón. Quizá lo llenamos con religiosidad, no, sino que debemos poner atención en lo que la palabra nos dice y cómo Dios trata con nosotros. Y aunque han sido humanamente, desde el punto de vista humano, pensar que han sido muchos años desde que Él partió, pues recordemos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces realmente, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, han sido solamente 2 días. 3 días es quizá el tiempo que Él se tome para regresar. No sabemos. Eso es algo que nadie sabe. Lo que sí sabemos es que lo que se nos dio fue para que pudiéramos entender y estar listos para su regreso. Entonces, sin más preámbulos, abre tu Biblia conmigo, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios brevemente. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien murió en nuestro lugar, quien ha de regresar como lo prometió y como está escrito. Por lo tanto, te damos las gracias por tu palabra, porque la has dejado para nuestro entrenamiento, has dejado tu espíritu para nuestro entrenamiento, para nuestro aprendizaje, para nuestra madurez, como garantía, Señor, de tu promesa. Y te rogamos, Señor, que pues si hay dudas en nuestros corazones, si hay pecado, tú nos perdones. Si hay indiferencia también, Señor, nos guíes de regreso a tus estándares, a tu camino, a vivir y a caminar contigo como originalmente tus discípulos lo hicieron. También hay dudas en nuestras vidas, también hay flaquezas, hay inmadurez, pero llévanos a la madurez a la que ellos llegaron también, Señor, para poder satisfacerte en todo lo que tú demandas, porque tus demandas son perfectas, tus demandas son puras, son sinceras, hay honestidad en ellas y hay vida. Te rogamos que tú nos ayudes y que en este momento en el que nos dedicamos a ti, Señor, al tiempo en que estemos viendo este video, al tiempo en el que estemos meditando en tu palabra, Señor, pues tu palabra abunde en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pensaba al terminar mi oración que no ha sido muchas las personas que ven los videos, ¿verdad? No espero yo tampoco ser un famoso en el YouTube, en el canal de YouTube. No es mi interés. Pero sí me gustaría que más personas vinieran a Cristo. Y bueno, pues que dejaran de buscar personas que satisfagan sus deseos al escuchar. Bueno, pero el mensaje lo podrías estar preparando tú, ¿verdad? Para ti mismo, para tu persona, para tu conocimiento, pero es importante que en estos días en los que, pues por el virus, muchos de nosotros no nos podemos reunir, pues no pierdas de vista al Señor Jesucristo, te mantengas firme
a través de su palabra, en contacto con algunas personas vía telefónica, o pienso yo que vía telefónica es el mejor medio, pero pues según tus posibilidades, según tus necesidades, mantente en contacto con muchos hijos de Dios para que tu fe no falle, para que nos sigamos animando mutuamente. Lo importante no es si ves el video o no, lo importante es que sigas leyendo la palabra de Dios sin falta. Y hablando de la palabra de Dios, vamos a dirigirnos a Marcos, que hemos estado tratando este evangelio. Es un evangelio dinámico, un evangelio rápido, que ya han sido varios sermones en el evangelio de Marcos y apenas estamos en el capítulo 3. Entonces, pues sí, es dinámico. Imagínate los demás, qué tan largos podría ser. Hay otros predicadores que les ha tomado mucho tiempo, años, terminar un evangelio. Entonces, pues imagínate la cantidad de información que se nos ha dado para adquirirla, para madurar, para analizarlo. No solo es por entretenimiento, no es solamente por religión, sino es para nuestra capacitación. Entonces, siguiendo este tema, vamos a Marcos 3:13, y lo leo de esta manera. Subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Entonces, si ves a Marcos, es dinámico, es directo. Subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y designó a los 12, a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, esta es una característica de Marcos, es rápido, ¿verdad? Y da la lista de quiénes el Señor Jesucristo ha establecido. Esta es la Biblia de las Américas. La Reina Valera lo dice un poquito tanto diferente, pero no hay mucha diferencia, porque dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y da la misma lista, ¿verdad? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista o cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Comenzando con el versículo 13, se nos indica que después subió al monte. ¿Después de qué? En el pasaje anterior vimos que fue a predicar y estaba predicando en el área de Galilea y sanó mucha gente a la orilla del mar, ¿verdad? Entonces él pidió a sus discípulos que le tuvieran siempre lista una barca para aislarse del gentío, porque le querían tanto tocarle, querían tanto escucharle, que pues era un tanto agresivo para él, pues era violento porque la gente quería tocarle. Entonces aquello era difícil. Entonces se aislaba un poquito, se retraía un poquito para que la gente lo pudiera escuchar al mismo tiempo que él le sanaba. Entonces después de esto subió al monte. No sabemos qué monte, menos yo no sé qué monte, pero subió a un monte cercano y no se fue solo, sino que trajo a muchos de sus discípulos con él. Y dentro de esos discípulos varones, él selecciona a 12 de ellos. Lo siento, mujeres, no es nada personal, no es nada con estas ideas modernas en las que se piensa que la mujer, pues no sé, es algo absurdo, porque la mujer es mujer y el hombre es varón, ¿verdad? Y la mujer tiene un gran valor delante de Dios. Él la hizo como mujer, no pensando que la mujer debía de alcanzar ciertos estándares pareciéndose al hombre, no, sino que la hizo mujer para cubrir lo que nosotros no tenemos. Entonces la hizo ayuda perfecta, ayuda idónea, cosa que no se valora en estos días. La mujer pasa más tiempo probando que puede ser un hombre, ¿verdad?, en lugar de ser una mujer, que es lo que hace falta.
mujeres de verdad. No mujeres tratando de probar lo que no son, pero es el problema de tener un grado educativo que trastorna tus ideas y cambia lo que Dios hizo, básicamente. En fin, estos varones tenían un propósito. Jesús los selecciona a sus discípulos y los llama y les da instrucciones más específicas. Entonces sube al monte y él llamó a los que él quiso. Nadie le dijo, oye, pues mira, esta persona tiene dinero, o esta persona tiene ciertos talentos, esta persona es carismática. No, él llamó a los que él quiso. Y hoy vemos que él lo sigue haciendo. Él llama a la gente que él quiere. Él te llama a ti, él me ha llamado a mí, ¿verdad? Y la diferencia es si tú respondes o no. Porque el texto dice, y llamó a los que él quiso. En lo que vemos en el texto es que Jesús ejerce su soberanía al escoger a quien él quiere. Él te decía, sigue llamándonos, quiere que vengamos para que cumplamos con sus propósitos. Igual puedes no venir, ¿verdad? Nadie te está obligando a no venir. El problema es que las consecuencias de nuestras acciones pues no van a ser borradas. Si tú dices venir a Jesús y vienes con él, pues él va a usar tu vida, él te va a dar un propósito, él te va a dar un trabajo a hacer, te va a entrenar. No que te lavemos nosotros el cerebro, como mucha gente tiene miedo, ¿verdad? De la religiosidad o cuando hablas de Dios, se piensa que, bueno, hay muchos temores por los eventos que han pasado en la historia, pero pues eso no nos exume o exenta de las responsabilidades que tenemos delante de Dios, no con la idea de solamente trabajar los domingos en actividades aburridas, que quizá para eso a muchas personas les parezca aburrido. Perdóname si muevo la cámara. Entonces, vemos que se pierde el propósito, pero el Señor Jesucristo no ha perdido el propósito para ti, no ha perdido su propósito para mí. Entonces, Él sigue llamando a quien Él quiere para cumplir sus propósitos. Y cada vez que nace un nuevo creyente en nuestro tiempo, a su debido tiempo recibirá también su entrenamiento, que es el propósito de la iglesia, ¿verdad? Discipular es entrenar, es capacitar en la fe, en el conocimiento de Dios a muchas personas para que también podamos seguir hablando del Evangelio y expandir de esta manera el reino de Dios, no mi reino, ni el reino del que tiene de falsos maestros, ¿verdad? Que buscan tu dinero. Y bueno, eso es otro tema, pero el dinero le pertenece a Dios, quien es quien te lo da. No porque Él lo necesite, sino que donde esté tu corazón, también está ahí tu lealtad, ¿verdad? Pues si tu corazón está más en el dinero, pues tu lealtad a Dios es nula. En fin, cada vez que nace un nuevo creyente, también recibirá un entrenamiento, como lo hizo el Señor Jesucristo con esta selección de discípulos que vimos en el texto. Reciben este entrenamiento en el cuerpo de Cristo y eventualmente estará esa persona, ese nuevo creyente, realizando una tarea nueva asignada por el Señor. ¿Cuál es esa tarea que Dios te ha asignado a ti? Cualquiera que sea tu asignación. Por lo regular tendemos a pensar que Dios nos ha asignado como maestros o como líderes de grupo o líderes de música, pero cualquiera que sea el evento, el lugar que el Señor te haya asignado para su servicio, hazlo con pasión, hazlo con amor a Dios, no como esperando que alguien te reconozca. Eso es el peor error que puedes cometer cuando tú sirves a Dios, esperando que la gente te lo reconozca. Pero lo que hagas tú, ya sea que te lo reconozcan o no, siempre hazlo en el nombre del Señor. Y obviamente hazlo con amor, que tenga un propósito real, que sea de satisfacción, que sea de bendición para otras personas, no solamente el hacerlo porque esperas algo a cambio. En fin. En 1 Pedro 2:9 es algo que me recuerda, dice que vosotros o nosotros somos un linaje escogido ¿por quién? Por Dios, por el Señor Jesucristo. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios mismo y con un propósito para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas de donde solíamos vivir a su luz admirable. Entonces, siempre que llama, tiene un propósito. No es solamente
asistir a la iglesia, el dejar de decir malas palabras, el de dejar de tomar, el dejar de fumar, no, sino que tiene el propósito de que anunciemos las virtudes de la persona que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Y de esta manera, cuando el Señor Jesucristo llama a estos discípulos, selecciona a 12 y ellos vinieron a Él. Estas personas que Él llama le responden inmediatamente con una disposición inmediata. Entonces reconocemos tú y yo ese llamado también de Cristo y venimos a Él con la misma disposición. Sería la pregunta para nosotros en estos días. Muchos estamos muy ocupados trabajando, estamos descansando, estamos disfrutando, estamos viajando, estamos siempre haciendo algo, pero venimos a Él, dedicamos tiempo para Él, tenemos una disposición de servicio para Él, donde quiera que estemos, haciendo lo que estemos haciendo. Entonces, en el llamado que Él tiene, en el llamado que hace a estos discípulos, porque no solamente llama a 12, sino que llama a muchos, de los cuales selecciona 12, ¿verdad? Los establece. Y vemos aquí 4 propósitos, disculpa el error, 4 propósitos de ser llamados por Jesús para la obra del ministerio, ¿verdad? Efesios 4:11 al 13 nos recuerda que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Pues no solamente son los apóstoles, no solamente son los profetas, o los evangelistas, o los pastores y maestros, sino los santos en general, los santos para la obra del ministerio. Entonces tienes un grupo de hombres probablemente mujeres también, pastores y maestros, ¿verdad? Que se dedican al entrenamiento de otros creyentes para que puedan realizar la obra del ministerio a la que el Señor les ha llamado, nos ha llamado. Y también para la edificación del cuerpo de Cristo, que todos maduremos, que todos estemos fuertes. Estamos en una batalla espiritual constante que parece ser al principio que vamos perdiendo, ¿verdad? Porque nos vamos separando de Dios. No porque Dios sea ineficaz, no porque la palabra de Dios sea ineficaz, sino porque nosotros, pecadores, no nos ajustamos a lo que Dios quiere. Entonces, perdemos esa edificación, no nos ajustamos al cuerpo de Cristo, pero tenemos esa responsabilidad. No ha pasado, no ha dejado de ser, a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe, no hasta que todos nos separemos buscando nuestras propias doctrinas o lo que más nos satisface, sino que todos seamos uno y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces vemos varios propósitos ahí. Perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, llegar a la unidad de la fe y conocer al Hijo de Dios. Que todos seamos un varón perfecto. Un varón no necesariamente excluye a la mujer, sino que habla de la madurez en Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ser como el Hijo de Dios. No que seamos dioses, eso no va a pasar, pero sí que nos comportemos, que actuemos, que pensemos como el Señor Jesucristo. Eso es Efesios 4:11 al 13. Es un tema más profundo de lo que yo te voy a decir en 30 minutos. En fin, cuando el Señor Jesucristo hace este llamado, lo vemos en Marcos, tiene como meta esos 4 propósitos. Una de ellas era tener comunión con Él, porque dice, los llama para que estuviesen con Él. Y ellos durante ese tiempo reciben un entrenamiento que tiene como propósito el expandir el reino de Dios, ¿verdad? Pero necesitaban pasar tiempo con Él, necesitaban escuchar lo que Dios tenía que decir y necesitaban, por supuesto, superar esos temores y sus falacias, sus debilidades. Necesitaban tiempo con el Señor Jesucristo y tú y yo necesitamos, perdón por esa mano, tú y yo necesitamos pasar tiempo con Cristo. Sin Cristo, nos dice Él mismo, que no podemos hacer absolutamente nada. Y no importa si eres pastor, no importa si eres maestra, no importa si lo que tú quieras que seas,
ingeniera o no eres ingeniera, o ingeniero o no eres ingeniero. Cualquier lugar donde tú estés trabajando para el Señor, desde donde tú estás, sin una comunión con Él, tú y yo no podemos hacer nada para expandir ese evangelio. No podemos hacer nada sin Él. Entonces es necesario que, así como ellos pasaron tiempo en comunión con Él durante 3 años en un entrenamiento intenso, ¿verdad? Tú y yo también pasemos intensamente tiempo con el Señor Jesucristo para poder madurar, para poder defendernos de los dardos, ¿verdad? Que la palabra menciona de Satanás. Y pues es un enemigo muy astuto, no es un enemigo que por lo regular pensamos que es rojo, ¿verdad? En la tradición católica latina, que tiene un trinchete y que siempre tiene malas ideas o que, bueno, tú sabes la imagen que se tiene de Satanás. No, aquí vemos que la palabra de Dios nos advierte que es una persona, un ente, un ser con altas capacidades, muy inteligente, muy atractivo, muy hábil para mentir. Entonces siempre hace lo mismo y a veces usa cosas buenas para desviarte de tu comunión con Cristo. Y, por ejemplo, el trabajo, ¿verdad? Te llenas de trabajo y no hay tiempo para Cristo porque estás cansado o cansada y aunque el trabajo en sí mismo es bueno, o el dinero, por ejemplo, pues siempre se le usa mal, ¿verdad? Entonces siempre hay una separación. Él ocupará lo que sea necesario para romper esa comunicación, esa comunión con el Señor Jesucristo, y te hará sentir culpable acerca de ello y te hará fracasar. Pero para eso era el propósito al que los llamaba, que estuvieran con Él. Y no solo eso, una vez que estuvieran con Él y estuvieran capacitados, ¿verdad? Pues los enviaba a predicar. Y no los envió a predicar hasta el final de su ministerio, sino que los enviaba a predicar mientras eran entrenados. Entonces no tenemos excusa para decir, oh, bueno, necesito 4 años de entrenamiento para poder entonces salir a predicar. No, sino que durante tu entrenamiento en la palabra de Dios, ¿verdad? O mientras estás orando y estás estudiando la palabra de Dios, pues también lo sigas diciendo, lo sigas proclamando antes de que se te olvide, sería lo mejor, para que cuando se te olvide, pues ya alguien más tenga la información de lo que Dios está diciendo, para que venga Cristo, para que su comunicación con Cristo sea real. Entonces, tú recibes ese entrenamiento, la das a otra persona, ¿verdad? Y no es que te olvides de Cristo, porque eso es importante, mantenerte en comunicación con Él. Y al mismo tiempo que estás predicando o proclamando el evangelio. No necesitas ser un predicador profesional, yo no lo soy, pero lo que sí debemos hacer todos es proclamar, hablar, decirle a otras personas lo que el texto dice, lo que dice acerca de Cristo, para que ellos también puedan recibirle, creer en Él y salvar sus vidas, no por sí mismos, sino por medio de Jesucristo, de su fe en Cristo. El tercer propósito es que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades. Entonces, básicamente es ayudar a los necesitados. Pero ellos tenían la capacidad de sanar enfermos, lo que hacen hoy los doctores, ¿verdad? Esa autoridad proviene del Señor Jesucristo. No eran sus capacidades, no eran sus talentos, era el poder que venía directamente de Dios. Y tú y yo, pues en oración, en comunicación con Dios, disculpa si yo no estoy muy familiarizado en el que haya personas que hayan sido sanadas milagrosamente. Seguramente sí lo hay. Yo no conozco muchos. Pero con la ayuda de Dios, yo sí creo que podrá haber muchos que se sanen. Entonces, no es que todos en el cuerpo tengan los mismos talentos o los mismos dones, pero habrá quienes Dios capacita y les da dones para seguir sanando a otras personas. Pero si la vanagloria, ¿verdad? Porque tienes esa capacidad, invade tu corazón y el orgullo, pues el propósito de Dios se ha perdido ahí, porque se ha quedado estancado en
en ti, entonces estás usando mal los talentos de Dios para tu propia gloria. En fin, Jesucristo en su tercer propósito los llama para tener esa capacidad de sanar a otras personas y para echar fuera demonios. Entonces, librar de la autoridad que tiene el reino satánico sobre las personas. Se les da autoridad sobre el reino de Satanás y se nos sigue dando esa autoridad sobre el reino de Satanás. Cuando predicamos el Evangelio, la gente viene a Cristo. Nosotros no estamos luchando esta batalla solos, sino que es la palabra de Dios con el poder del Espíritu que las personas vienen a Cristo, liberándolos de ese dominio que hay en sus mentes, que Satanás tiene sobre sus mentes. Pero se tiene que predicar, se tiene que hablar. Entonces, vemos que el llamado de Jesucristo tiene esos 4 propósitos y vemos que esos propósitos se siguen también aplicando a nuestras vidas y se seguirán aplicando a las vidas de los nuevos creyentes. Es pasar tiempo con Él, es predicar su evangelio, es, ¿cómo decirlo? Bueno, es ver por las otras personas, es amar a las otras personas, ¿verdad? Ayudarles en lo que se pueda, lo que Dios te dé a hacer. Y se nos da esa autoridad sobre el reino de Satanás. Entonces, obviamente es una batalla que Satanás quiere ganar y el desánimo es una de sus mejores armas. Entonces, no te desanimes, sigue predicando. Y si no ves resultados, es Dios quien da los resultados. No te desanimes. Siguiendo adelante, Marcos nos da una lista de 12 de sus discípulos a quienes él selecciona. Tú y yo obviamente sabemos ya quiénes eran, pero en ese momento todavía no habían quedado definidos. Pero él los selecciona y ellos constituyeron la base de lo que hoy es su iglesia. En Efesios 2:20 dice que nosotros, creyentes y a través de la historia, hemos estado siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles que el Señor Jesucristo está seleccionando en ese momento y profetas, ¿verdad? Como Daniel, como Isaías, entre otros, el rey David, Salomón, etcétera, etcétera. El fundamento que Dios ha puesto, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él es la principal piedra del ángulo de un edificio en construcción. Es la principal pieza de la construcción. Entonces, nosotros estamos siendo edificados sobre ese fundamento a lo que el Señor Jesucristo está entrenando a apóstoles y maestros. Te leí en Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos, no todos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todos, ¿verdad? Los santos tienen que trabajar en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, lo cual sigue haciendo, y ese es el propósito, que sigamos creciendo. Entonces llama a 12 hombres comunes y corrientes, escogidos por Cristo de manera directa, y llegaron a conocerse como hoy lo conocemos, apóstoles de Jesucristo. Este grupo de 12, a su vez, se divide en 3, por decirlo así, de 4. Lo que quiero decir es que hay 3 grupos bien definidos y cada grupo tiene 4 miembros bien definidos. Es como si hubiera un círculo de influencia más cercano a Jesucristo y, bueno, déjame explicártelo de otra manera. Vamos al texto. Como él llama y da a Marcos una lista a quien incluye siempre, los otros evangelistas también, siempre el nombre de Pedro o de Simón aparece primero, siempre. En el que llamaremos el segundo grupo, Felipe es quien aparece en ese segundo grupo, siempre mencionado en quinto lugar. Lo que hace suponer que es el que encabeza el segundo grupo. Y así viceversa. A ver. Felipe, exacto. Entonces déjame, te lo explico así. Vemos entonces que Dios
que el Señor Jesucristo está llamando a 12 de entre sus discípulos, a 12 en general. Ya pasaron 30 minutos. No creo que te pueda decir todo lo que tengo que decir. Hablemos de Simón, a quien puso por su sobrenombre Pedro, hijo de Jonás, según Mateo 16:17. Sabemos que se dedicaba a la pesca, que era un hombre muy impetuoso. Su nombre aparece siempre primero en las 4 listas de los evangelios, confirmando así su liderazgo, y se le consideraba al mismo tiempo el vocero de todo el grupo, que a su vez se divide en grupos de 3 de 4. En este grupo al que llamo primer grupo, siempre aparece encabezando la lista y lo incluye además, en este primer grupo se incluye además Andrés, Jacobo y Juan. En el segundo grupo aparece siempre Felipe primero e incluye también a Bartolomé, a Mateo y Tomás. Siempre en las listas aparecen estos 4 ahí. En el tercer grupo está dirigido por Judas, el hijo de Alfeo, no del feo, de Alfeo. E incluye a Simón el celote, Judas, el hijo de Jacobo, y aquí en Marcos aparece como Tadeo o Leveo en Mateo. Es decir, Mateo le llama Leveo con sobrenombre Tadeo. Y también aparece Judas Iscariote, quien fue el que nosotros sabemos que entregó al Señor Jesucristo. Entonces Jesús le llamó Pedro, que en arameo es Cefas y significa roca, no una gran roca, sino una piedra pequeña. Algunas veces el Señor le llamó Simón, y cuando lo hacía, no siempre, cuando lo llamaba Simón era porque había que censurar algo o corregir algo que Pedro había hecho mal. En términos seculares se le llama Simón ya varias veces, como decía, como cuando la Biblia se refiere a la suegra de Simón o a la casa de Simón, ¿verdad? Pero no siempre era para censurar lo que siempre hacía él, cuando él hacía algo malo, pero también vemos que que el Señor Jesucristo lo usaba como para corregirle. Cuando en lugar de decirle Pedro, le decía Simón. Entonces ya él como que entendía que había hecho algo malo. Entonces sabemos que era por lo regular impetuoso, era inconstante, era poco digno de confianza. Y muchas veces tú y yo somos así. Somos impetuosos, somos inconstantes, somos poco dignos de confianza y queremos claudicar porque vemos nuestras fallas, vemos nuestras derrotas, vemos nuestras limitaciones. Y esta es una de las personas que el Señor Jesucristo está llamando a sí mismo, al cual tú y yo sabemos que Dios lo hizo, lo moldeó a su manera y lo hizo uno de los líderes de la iglesia. Él tendía a hacer grandes promesas que tampoco podía cumplir. Era de aquellas personas que se entregaban en cuerpo y alma a una cosa, pero que se rinden antes de terminarla. ¿Te suena parecido? ¿Te suena conocido? ¿Eres de esta manera? Bueno, pues no te desanimes, porque ya ves cómo Dios usó a Pedro. Por lo regular imaginamos a los apóstoles como que súper santos y sin pecado, al menos es lo que la tradición enseña o hace parecer, que son superhombres. Pero nos perdemos de vista que eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo, con problemas, con faltas, con limitaciones, con temperamentos distintos, ¿verdad? En el caso de Pedro, impetuoso. A menudo era el primero en entrar y a menudo el primero en salir. Cuando Jesús le llamó, Pedro se ajustaba a la descripción que Santiago nos hace en cuanto al hombre de doble ánimo. Parece que Jesús le cambió el nombre para que fuera un recordatorio para Pedro de lo que él debía de ser. También llama a Jacobo, que se nos dice que es hijo de Zebedeo. Sabemos que Jacobo era pescador de profesión, era también muy apasionado y sin embargo nos resulta un poco menos familiar que el resto de este primer grupo. No vemos muchos datos acerca de él, de su carácter, de su vida personal. En los evangelios, él nunca aparece solo. La única vez que lo menciona solo es en el libro de los Hechos, y eso es cuando habla de su martirio. Se le llama Santiago también, ¿verdad? Jacobo era el hermano mayor de Juan,
y al parecer eran de una familia que tenía cierta prominencia, cierta influencia en el área, en Jerusalén y en Galilea, a un poquito mayor de prominentes que la familia de Pedro. Se sabe que junto con Juan, él era hijo de Zebedeo, ¿verdad? Y pues hacemos, la palabra de Dios nos hace suponer que Zebedeo era un hombre de cierta importancia porque él tenía una empresa pesquera, por lo dice en Marcos 1:20, pues tenía jornaleros trabajando para él, ¿verdad? Juan, su hermano, era conocido del sumo sacerdote, lo que hace suponer entonces que su familia tenía cierta influencia en el ámbito religioso. Probablemente también Jacobo, con lo prominente que era su familia, pensaría que él tenía todo el derecho de ser el primero, ser el llamado el primero de todos los apóstoles. Y vemos después en conversaciones que ellos tenían esas discusiones en determinar quién era el mayor y qué era lo que iban a recibir en el reino de Jesús. Y vemos más adelante que Jacobo y Juan eran los dos que le hacen esta sugerencia al Señor Jesucristo de sentarse a su izquierda y a su derecha cuando Él establezca su reino. Entonces sí tenían esa idea de que eran influyentes. ¿Te suena parecido? ¿Te suena conocido? Que hay mucha gente que piensa que conoce a fulano y ya por eso se siente con derechos, ¿verdad? Esta puede ser una de las razones por las que ellos le pidieron a Jesús sentarse a su izquierda o a su derecha, un lugar prominente. En realidad, Jacobo nunca tomó ese primer lugar en nada, excepto cuando fue martirizado. Fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Su nombre aparece frecuentemente en un segundo lugar después del nombre de Pedro, ¿verdad? Se cree que era un líder fuerte, segundo en influencia después de Pedro en la iglesia. Aquí en Marcos 5:37, Jacobo es uno de los 3 a quienes Jesús le permite acompañarlo cuando él resucita a la hija de Jairo. Una palabra clave para definir a Jacobo sería pasión. Eso era lo que Jacobo era, pasión. De lo poco que sabemos es que era un hombre de gran valor y de gran intensidad. De hecho, Jesús le llama junto con Juan hijos del trueno. Imagínate su carácter, de pocas pulgas podríamos decir en México, ¿verdad? Lo que se describe en términos muy vívidos, ¿verdad? Hijos del trueno. Era celoso, era apasionado, era ferviente. De hecho, el término Boanerges parece haberle sido dado para reprenderles en comparación con Pedro. En este caso, el Señor Jesucristo es quien les llama Boanerges, ¿verdad? Y parece que era para reprenderles cuando dejaban que sus temperamentos se les fueran de las manos. De igual manera, él llama a Juan, que es hermano de Jacobo, y a ellos dos es el Señor a quienes les apellida hijos del trueno o Boanerges. También sabemos que su identidad era de pescador de profesión. Ninguno de estos hombres eran grandes intelectuales o tenían 5 maestrías o conocían a Carlos Marx o todos estos hombres filósofos que trastornan el mundo con sus ideas. No, eran hombres comunes, corrientes como tú y como yo, que tenían trabajo, que eran fervientes, que amaban a Dios principalmente, que buscaban a Dios, ¿verdad? Buscaban a Dios. Gente hoy en día piensa que Dios no existe porque ni siquiera tienen el deseo de buscarle, entonces pues, Dios no va a forzarles. Aquí estos hombres de pescadores de profesión, ¿verdad? Juan era uno de ellos, buscaban a Dios. E irónicamente, la Biblia nos dice que se le conoce, o nosotros le llamamos el apóstol del amor, lo cual aprendió de Jesucristo, porque él era, como vemos aquí, fue llamado hijos del trueno, ¿verdad? Eran de mecha corta. Escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Juan escribió una buena parte del Nuevo Testamento, uno de los evangelios. Escribió 3 cartas del Nuevo Testamento y el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. No fue una personalidad dominante dentro de este grupo, pero desempeñó un importante rol en la iglesia primitiva. Fue el único de los apóstoles que sobrevivió
el martirio. Los demás murieron por martirio. Tomó su posición de liderazgo hasta el final de sus días como único liderazgo, un liderazgo único, quise decir, y al mismo tiempo patriarcal en la iglesia primitiva, es decir, como fuera un padre de la iglesia, que duró casi hasta el final del siglo I. Bueno, pues estos dos, junto con su hermano Jacobo, estaban, recuerdan ese evento en el que estaban a punto de pedir fuego del cielo para castigar a los samaritanos, porque no recibieron al Señor Jesucristo. Se encontró en medio del debate porque quería saber quién era el más grande en el reino de Dios o en el grupo de los 12. Se le conoce como que originalmente era tosco, era también impetuoso, era intolerante, era ambicioso, era explosivo, de la misma manera que su hermano mayor. Y solamente se le halla una vez hablando por sí solo. Por lo regular siempre se le hace referencia a Juan cuando hay alguien más con él, Pedro y Juan, y siempre está hablando, siempre toma la segunda posición, pero solamente se le halla una vez hablando por sí solo, cuando reprendió a otros por echar fuera demonios en el nombre de Jesús, porque no eran parte del grupo de Jesús. Entonces, sin embargo, a través del tiempo, él envejeció bien. No digo que le fue bien en la vida, porque terminó en una isla en Patmos, pero maduró en Cristo y aprendió a amar, ¿verdad? Por eso le conocemos como el apóstol del amor. Juan envejeció bien bajo el dominio del Espíritu Santo. Y por último, en este primer grupo de 4, ¿verdad? Encontramos a Andrés. Andrés se nos dice que era un apóstol a quien se le consideran de las cosas pequeñas. También era pescador. Era el hermano menor de Pedro, por cierto. Era originario de la aldea de Betsaida y es dentro del grupo el menos conocido de este pequeño grupo. Sin embargo, pertenecía también al cuarteto dominante de los discípulos. Entonces vemos que hay 3 cuartetos y este cuarteto es el dominante del grupo de los 12. Sin embargo, no aparecen eventos importantes donde, por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan aparecen. En otras situaciones clave aparece como parte del círculo íntimo de Jesús. Él tuvo una relación particularmente estrecha con Cristo. Con frecuencia, por medio de él, otras personas fueron presentadas a Cristo, como en el caso de Pedro. Él fue quien trajo a Pedro a Cristo. Andrés también fue el primero de los discípulos en ser llamado. Pedro y Andrés siempre compartían una casa en la ciudad de Capernaum, donde al parecer dirigían un negocio de pesca. Al parecer compartían muchos intereses junto con Jacobo y Juan, lo que permite suponer que este grupo era muy unido, se conocían, eran amigos también. Andrés es el menos notable, como dije, pero también con fuertes aspiraciones a ser líder, lo cual Jesús utilizó posteriormente para el fundamento de la iglesia primitiva. De vez en cuando, estas aspiraciones le llevaron a tener esas discusiones, que ya hablamos de eso, con los otros discípulos acerca de quién era el mayor entre ellos. Y aún así, de todos en el grupo, él era el más considerado dentro de todos ellos y el menos contencioso, a pesar de todo. A diferencia de los otros 3 de este primer grupo, siempre que habla, siempre dice lo correcto, y siempre que actuaba, siempre hacía las cosas bien. Solía cometer, sí, más errores cuando seguía a los otros, pero la Biblia lo elogia cuando él actúa individualmente, haciendo siempre lo que es recto. Entonces, este es Andrés. Es un buen modelo para líderes hoy en día que tienen que trabajar en el anonimato, ¿verdad? No recibió mucho reconocimiento, pero siempre se le elogió por hacer lo que era recto y no esperando nada a cambio. Este es el primer grupo de discípulos de los 12, estos son los primeros 4, son 44 minutos, ¿verdad? Y pienso que no he dicho gran cosa. Lo que quiero decirte es que el Señor Jesucristo, cuando nos llama con un propósito y nos llama con todas nuestras flaquezas y nos llama con todas nuestras debilidades, ¿verdad? Y
y no hace acepción de personas. Él nos llama para capacitarnos y tiene un propósito para nuestras vidas, que es el proclamar su evangelio. Entonces tú y yo hemos sido llamados por Cristo, tenemos nuestros defectos y no somos perfectos. Nadie es perfecto, aunque somos llamados por Cristo. Y sin embargo, no debemos estacionarnos ahí. Oh, bueno, pues soy así y así moriré. No, porque Dios quiere llevarnos de las tinieblas a su luz admirable, ¿recuerdas? Entonces, sí, el propósito es crecer, es madurar, es abandonar nuestra forma de vida anterior para ajustarnos a la nueva vida que Dios nos ha dado. Él nos ha amado, sí, a pesar de nuestras flaquezas y nuestras fallas, y obviamente desea entrenarnos a través de su palabra dada por sus apóstoles para nuestro crecimiento y para que estemos listos para recibirlo cuando Él se manifieste. ¿Estás listo? Quizá Él podría manifestarse el día de hoy y no lo sabemos. Podría serlo en 7 años, en 70 años, no sabemos. Y sin embargo, dice que bueno, es algo que recuerdo en este momento, que la generación que vea a Israel renacer es la generación que le verá regresar también. Entonces, mucha gente ya partió, pero hay mucha gente que todavía, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba muy chiquito cuando no entendía ni lo que veía yo en las noticias pasando acerca de Israel, de la guerra de los 6 días y todo ese tipo de eventos. Entonces, yo formo parte de esa generación que ha estado observando cómo Israel ha estado creciendo y cómo ha estado reconstruyéndose. Escuché ayer que se le considera la 8ª nación más poderosa del planeta. Esta pequeñita nación, la 8ª nación más poderosa del planeta. Entonces, ¿estás listo para recibir al Señor Jesucristo? ¿Estás listo para recibirle siguiendo lo que su palabra dice, lo establecido por sus profetas, establecido por sus apóstoles? ¿Verdad? Nos ha seleccionado con el propósito, un propósito eterno, no es un propósito temporal para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Aunque parezca a veces demasiado maravilloso y sea difícil para nosotros comprender sus propósitos. Es Dios quien nos ha amado, es Dios quien dio su vida por ti, es Dios quien murió por mí y desea que vivamos eternamente con Él. Él desea pasar tiempo contigo, Él desea pasar tiempo conmigo, Él desea que nosotros decidamos tener vida, ¿verdad? Que no nos conformemos con la que vemos aquí, pues hay muchas mejores cosas por venir y solamente están destinadas esas cosas para quienes le aman, para los que le buscan. Es Dios mismo quien te llama a ti el día de hoy y espera que tú reacciones también, como cuando Él les llamó aquí a los discípulos originalmente, los cuales vinieron con gran disposición. Hoy es ese día también para ti, que vengas con disposición para conocerle, con disposición para recibirlo, para obedecerle, para ser entrenado por Él. Pero la decisión es tuya al final del día. ¿Qué vas a hacer con el llamado que hace Cristo para ti? Hay un propósito en tu vida, hay un propósito para el cual Él te ha llamado. ¿Lo estás siguiendo o lo estás evitando? Entonces, o esperas que alguien más haga tu trabajo, o esperas que alguien haga algo por ti, pero tú no haces nada por nadie más. Entonces, seguirás a Cristo hasta la muerte, como desafortunadamente no pudimos ver a todos los apóstoles, las características, su carácter, su identificación con el Señor Jesucristo, su sufrimiento, cómo aprendieron a amar al Señor Jesucristo a pesar de sus dudas, de su pesimismo. Hay un libro, ¿verdad?, que se llama 12 hombres comunes y corrientes, y en la introducción vemos, así te lo digo rápido, vemos que Pedro se le considera el apóstol impetuoso, Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas a Jacobo, el apóstol de la pasión Juan, el apóstol del amor Felipe, el analítico a Natanael, que también es se le conoce de otro nombre también, en quien no hay engaño, a Mateo, que fue un cobrador de impuestos, Tomás, que era un gemelo, no sabemos si era una hermana o un hermano, ¿verdad? Pero era pesimista. Jacobo el menor, Simón, llamado el celote, quien era, pues sí, celoso, ¿verdad?, de la ley de Dios, y
y eran de las personas que causaron que Jerusalén fuera destruida por los romanos. No Simón necesariamente, pero el grupo de los celotes. Y Judas, no el Iscariote, ¿verdad? Que también era otro Judas. Y Judas el traidor. Aquí. Entonces, ¿quieres conocer más de la personalidad de cada persona, de cada discípulo a quienes Marcos nos está haciendo referencia? Este libro te puede ayudar. Tiene muchos detalles de la personalidad de los hombres que Dios seleccionó, con los cuales te vas a identificar. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos diferentes y también Dios nos está llamando y hay un propósito para nosotros en nuestras vidas que Él quiere que tú y yo tomemos, que vengamos con disposición. Entonces, ¿seguirás a Cristo hasta la muerte? ¿Nos olvidaremos de Él por amor al mundo? Esa es la pregunta que surge para nosotros el día de hoy, hermanos y hermanas. Te recuerdo, termino ya así con 1 de Pedro 2:9. Uno de mis animalitos me está pidiendo por alimento, en fin. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tienes un propósito. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 2:20 nos dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Entonces, vemos en el texto que Dios, Jesús, hace un llamado a sus discípulos, los selecciona, los entrena, les da capacidades, les da autoridad, ¿verdad? Y los designa, los entrena, los manda a predicar. Tú y yo tenemos un propósito que esperamos que sea cumplido, que Dios espera que tú y yo cumplamos también. Entonces, no seamos necios, no seamos testarudos, sino que seamos obedientes, seamos leales a Cristo. Entonces, desafortunadamente el tiempo pasa muy rápido. Hay mucho que decir acerca de la personalidad de cada uno de ellos. Nos haría bien estudiar un poquito más de este específico, de esta porción del texto, porque nos va a ayudar mucho, porque es quienes Dios nos está seleccionando. A veces pensamos que pues no soy yo nadie no puedo darle nada a Dios, y de eso nos desanima y estamos muy equivocados. En general, pues ya me pasé de tiempo. Yo espero que sea de provecho esta palabra. Sé que pasó muy rápido. Pienso yo que no he dicho mucho, pero espero que sea de edificación. Quizá la siguiente vez podamos hablar un poquito más de las características de estos hombres que Dios llamó. Y en eso, pues yo creo que el siguiente domingo seguiré hablando de, ¿verdad?, el establecimiento de los 12 miembros de sus discípulos, ¿verdad? En Marcos 3, del 13 al 19. Y por si alguna vez te has preguntado si Dios verdaderamente te ama, si se habrá equivocado al seleccionarte, lee esta porción del Evangelio y sabrás que Dios no se equivoca. Nos vamos a orar y bueno, pues que Dios te siga bendiciendo y no te olvides de Él. Sigue leyendo su palabra, sigue orando, sigue y permanece con Él. Señor bendito, pues te ruego por la persona que está en el otro lado del video, Señor, que tu palabra abunde en su corazón, que las dudas se calmen al venir a ti, quizá los temores, cualquier cosa que impida su comunicación contigo, su comunión contigo. Pues te rogamos, Señor, que tú pongas paz, que haya discernimiento, que haya sabiduría, y que todos nosotros, Señor, pues, permanezcamos leales y fieles a ti, Señor, hasta el día que tú regreses.
durante este tiempo de crisis, este tiempo de presión en el que pues parece ser que habrá persecución en tu iglesia aquí en los Estados Unidos. Pues te rogamos, Señor, que nos hagas fuertes, nos hagas conocedores de tu palabra, conocedores de nuestro Señor Jesucristo, para poder predicar efectivamente tu palabra. En el bendito nombre del Señor Jesucristo, enséñanos a ser un hombre maduro, una mujer madura en Cristo, para que lo que hablemos sea en tu nombre, no por nosotros, sino que te dé gloria a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, nuevamente, que tengas una bonita semana, que Dios te siga bendiciendo y te proteja.